pero para el final. Entonces, dicho esto, pues también quiero aclarar una duda que me escribió una damita respecto a la ejecución. Me preguntaba ella que qué pasaría si una entidad, una empresa no tiene bienes para poder ejecutarse. ¿Qué sucedería? Bien. Voy primero a colocarles dos cuestiones para responder esa duda. Aquí, mientras tanto, pues pueden ver ustedes la temática que estaremos a bien abordando. Solo voy a responder esa duda de la señorita porque es muy buena. Entonces, bueno, si se trata de una sociedad es mucho más complicado, ¿verdad? Porque el Código de Comercio establece pues que tiene que guardarse una reserva legal del 5% siempre en cada año para que así eso pues vaya a satisfacer los pasivos. Cuando hablamos de entidades grandes, así sucede. Entonces, aunque se declaren en quiebra, pues tienen la plata para liquidar su pasivo laboral. No es solo de que me declaro en quiebra y no pago, no, no, no. Eso es plata que se supone han venido ellos teniendo y guardando siempre, ¿verdad? Entonces, son de las circunstancias que ahí ustedes tienen que manejar. Ahora bien, hay otra situación. Ahora pensemos, como decía la damita, de un propietario, una persona que solita pues puso su negocio y ahora no tiene plata para pagarle. Bueno, lamentablemente, por cruel que parezca, lo que sí tiene que hacerse es embargarle los bienes. ¿Cuáles? Pues los que tenga. Así de sencillo, los que alcancen a satisfacer efectivamente la obligación. Y si el cuate ya no tiene absolutamente nada, hasta donde él tenga que pagar, ¿verdad? Hasta ahí es donde se le tienen que embargar sus bienes, todos, bienes inmuebles, si tiene. Y es ahí donde uno dice, bueno, imagínense que la persona tiene su casa, pues le va a tocar vender su casa para poder pagarle a sus empleados. O si no, lo que hacen, tal vez ustedes han pasado alguna vez ahí por la 13 Avenida y entre primera y segunda calle de la zona 1. Ahí había una fábrica de chicles que se llamaba Peter Pan. Ahí los trabajadores pusieron con graffiti: esta fábrica pertenece a los trabajadores de la dulcería Peter Pan. Así es, al final los socios, como si tenían sociedad, pues no tenía, ellos solo responden con lo que es ni más ni menos que la plata, ¿verdad?, de sus acciones. Entonces, todo el patrimonio que tenía era la fábrica y esta pues al final fue adjudicada en favor de los trabajadores. Entonces ahí van a ver ustedes un claro ejemplo de cómo se da esta temática del embargo, ¿verdad?, que al final se hace y cómo se adjudica en favor de. Entonces ahí está la fábrica. Nadie la ha comprado porque seguramente los trabajadores están pidiendo mucho, porque al momento de repartirla pues no va a ganar tantos, mucho, porque eran muchos, valga la redundancia. Pero se embarga obviamente hasta donde haya, ¿verdad? Tampoco es que a la persona la vayan a exprimir, ¿verdad? Entonces, ahí estamos resolviendo esa dudita. Nos dio tiempo a hacerlo porque ahorita vamos a empezar de esto del colectivo. Es más lento, yo diría que para ustedes les quedó bien bonito, fíjense, porque para el final vamos a ver lo más fácil, que es el colectivo laboral. Entonces, vamos a hablar de los principios, de sus características y todo lo relativo que se da en los juicios colectivos de trabajo. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, que ustedes puedan establecer, realmente los principios son importantes, porque ya hemos dicho que el principio es aquel que fundamenta, sirve de base, ¿no?, a los procesos colectivos laborales. Y en ese mismo sentido, ustedes van a poder chequear sus características y qué asuntos son los que se tratan en el mismo, porque no es igual que el ordinario, ya van a ver ustedes. En el ordinario es la típica demanda, como ya vimos en este bimestre que pasó. En el ordinario, bueno, los 2 bimestres que pasaron hablamos del ordinario porque es el más extenso, es el que ustedes más van a aplicar a su vida profesional. Entonces, por ende, este es, ¿no? Y no vayan a pensar que los colectivos son más comunes que los ordinarios, no, es al revés, ¿verdad? Los colectivos son mucho menos, pero mucho menos comunes, y en ese sentido, pues tengan ustedes en cuenta para que efectivamente logren chequear, ¿verdad?, esta situación que
que vamos a ver luego. Bueno, entonces, dicho esto, apreciables estudiantes, pues vamos a entrar ya en materia y vamos a hablar qué procedimientos, ¿verdad? En la resolución se dan los colectivos. Bueno, vean esto, damas y caballeros. Los colectivos, voy a habilitar acá nuestro puntero para que ustedes puedan seguirme. Aquí está el puntero láser. Bueno, procedimientos en la resolución de conflictos colectivos de carácter económico. Vale. ¿Cuáles son esos? Bueno, aquí tenemos que hacer memoria de lo que ustedes vieron en Derecho Laboral 2. En Derecho Laboral 2, ustedes conocieron acerca de una situación típica y común que se llama huelga y paro. Así de sencillo. Esos, damas y caballeros, bueno, ya cuando se consuman, porque ya la huelga como tal y el paro son conflictos consumados, ¿no? Entonces, esos son conflictos colectivos de carácter económico, ¿sí? La huelga y el paro. Como usted se da cuenta, no se dan muy seguido. En cambio, las demandas en el ordinario así son enormes, son un montón. Entonces, esto no se da muy seguido. Lo que sí se da más seguido, también porque son conflictos colectivos, cuando se hacen por despidos injustificados y sobre todo si los trabajadores se encuentran sindicalizados. Por eso hasta ahí se énfasis en la palabra de sindicalizados. Cuando un sindicato, ¿verdad? Tiene un trabajador y a este lo quieren cortar solo así, no es tan sencillo, ¿verdad? Entonces, son de las situaciones que hay que tomar en cuenta porque normalmente, máximo, si ese trabajador integra el comité consultivo o ejecutivo del sindicato, ustedes recordarán que son sus principales cuerpos, ¿verdad? Que posee el sindicato. Entonces, ellos gozan de inamovilidad. Entonces, no solo es así, y sobre todo en el tiempo en el que están creándola, y para poder despedirlos solo así no se da, ¿eh? Entonces hay que seguir un proceso que es justamente colectivo, los llamados incidentes, ¿verdad? Se tiene que plantear un incidente que es colectivo. ¿Y ante quién? Pues ante un juez de trabajo y previsión social. Entonces, estas son, de ese hablaremos después, ¿eh? Ahorita vamos a verificar, luego de que ya logramos ver que en los conflictos colectivos principalmente están relacionados con huelga, paro y cuestiones sindicales. Ahora vamos a ver que la ley ha creado 3 herramientas para poder solucionarlos, porque eso es lo que nosotros vemos acá, ¿no? Ya de los conflictos, eso no vamos a hablar mucho porque como ustedes ya lo conocen, pues son de las cosas que vieron en derecho sustantivo y eso es así. Eso no es derecho procesal, eso es puro sustantivo. Ustedes verificaron ahí qué pasa con los sindicatos, cómo están conformados, entonces eso no podemos regresar a verlo ahorita, solo hago mención de lo más genérico por ello. Y ante esas situaciones, pues se suscitan esos conflictos que ya les digo, tienen como característica ser de carácter económico. Cuando uno es jovencito, yo también di clases en nivel medio muchos años, y recuerdo que muchos jovencitos rápido decían, ay, hagamos huelga, no nos den clase. Ellos pensaban que huelga es no hacer nada y listo, ¿no? Y no se dan cuenta que, usted ya lo sabe, que la huelga deviene de un carácter económico. O sea, su principal detonante es un carácter económico, ¿ya? Eso es lo que principalmente deriva. O sea, tiene que haber un interés económico para que la huelga se dé. Eso nos lo dicen los artículos 239 y 241 del Código de Trabajo. Igual pasa con el paro. Eso está siempre relacionado a lo económico, ¿verdad? Entonces, por ello es de que son conflictos de este tipo de carácter. No es solo el no querer hacer algo o holgar, no es eso, ¿verdad? Entonces son de las situaciones para tomar en consideración. Bueno, dicho esto, pues hay 3 alternativas para poder resolver esta clase de conflictos del ser en Derecho Laboral 2.
Bueno, hablemos de estos tres. ¿Por qué hay dos que incluso los puse en negrita y hay otro que no? Bueno, les explico. Bueno, el arreglo directo, la misma palabra lo dice, y lo van a poder ustedes chequear desde el artículo 374 del Código de Trabajo, pero les explico. Es un arreglo de carácter extrajudicial que hace en él pueden participar, ya vamos a entrar luego en el detalle de qué es lo que va dentro del arreglo directo. Hay una clase prácticamente solo para hablar del arreglo directo, entonces ahorita les voy a hablar lo más general. Entonces prácticamente pues con la ayuda de algunos mediadores, efectivamente, que reciben el nombre de amigables componedores, van a ver ustedes que el arreglo directo se logra y en un acta se tiene que mandar la información a la Inspección General de Trabajo y listo. Ahorita lo hablé así muy a grosso modo porque, reitero, en la siguiente sesión, que será dentro de 15 días, pues estaremos hablando a fondo de qué es. Pero ya les digo, es extrajudicial, ahí no participó el juez, así de sencillo. Ahí no hay jueces, ahí solamente las personas sí pudieron solicitar ahí que participaran amigables componedores, que ya vamos a ver quiénes son, y estos pues pudieron apoyarles ahí para mediar, ¿verdad? Ellos sirvieron como mediadores. Entonces, el arreglo directo pues es ese. No es necesario que para poder llegar a la conciliación, que es la siguiente, previamente haya que pasar por el arreglo directo. No. Yo me recuerdo que esa pregunta me la hacía siempre cuando empecé a estudiar, ¿no? Estábamos estudiando Derecho. Decía, bueno, pero hay que pasar primero por el arreglo directo, después por la conciliación para llegar al arbitraje. La respuesta es no. Todo esto que estamos hablando, ya les dije, el arreglo directo es extrajudicial, que se le quede. ¿Ah? Eso es extrajudicial. Si quieren las partes, pueden tratar de resolverlo mediante arreglo directo. No, va. Entonces no pudieron o no quieren, pueden tener dos alternativas. Ir a la conciliación. La conciliación es vital para poder declarar una huelga. No es solo de, ay, vámonos a la huelga y listo. No, no, no. La conciliación es el requisito sine qua non, o sea, sin el cual no se puede, ¿verdad? Lo que les trato de decir, a llegar a la huelga, sin que antes no se haya agotado este procedimiento que también veremos en su momento. Este sí es procedimiento. Por eso se recuerdan que cuando les hablé hace un tiempo atrás de la conciliación en el ordinario, yo les decía que esta era una pequeña etapa. Y lo dije y lo sostengo. La conciliación etapa obligatoria en la primera audiencia y se puede hacer en las demás. Sí, eso es un hecho. Un proceso de conciliación. Y cuando este se agota, damas y caballeros, se puede ir a la huelga o al paro. No antes. Claro, si no hay huelga o paro de hecho, y eso tiene repercusiones legales. Tiene que agotarse previamente el proceso de conciliación. Ahora bien, sí, las partes procesales, el patrono y todos los trabajadores, dicen, no nos interesa tanto holgar porque la huelga, hay quienes todavía creen que rico es, no, vamos a ir a trabajar, nos vamos a sentar allá en nuestras casas, a ver los partidos de fútbol, a jugar. No, no es así. La huelga exige, disculpe, aquí estamos estornudando. Bueno, entonces les decía, la huelga exige que los trabajadores que están en la misma tengan que presentarse dentro del mismo horario laboral, oiga bien, a las afueras de la entidad, expresando que se encuentran en huelga. Así es. Como ustedes recordarán, hay una huelga legal justa e injusta. Y es ahí donde se va a determinar si la huelga es legal justa, que los que holgaron se les tiene que pagar se les tiene que pagar el tiempo
que no laboraron y que estuvieron holgando afuera del trabajo, y los que por alguna naturaleza no pudieron o no quisieron participar, pero al final van a ser beneficiarios también, ellos sí se les va a pagar hasta doble. Todo eso es lo que vamos a ver en conciliación. Pero ya le digo, si quienes dicen no nos interesa o la ley prohíbe que se tenga la conciliación, si nos dice que se van directamente al arbitraje, también se pueden ir al arbitraje. Tal vez alguien pregunta, pero espérenme, ¿eso significa que para llegar al arbitraje no necesitamos la conciliación? Así es. ¿Podemos empezar primero con la conciliación e irnos al arbitraje? Sí. ¿Pero podemos irnos directamente al arbitraje? También. Así de sencillo. Si no ha quedado claro, vuelvo a poner un ejemplo. Es como que imaginémonos que el arbitraje es no sé, Antigua Guatemala, ¿verdad? Y la conciliación es Chimaltenango. Entonces nosotros estamos aquí en la capital. Nosotros, si queremos irnos directamente a la Antigua, que es el arbitraje, nos podemos ir directamente a la Antigua. Ahora, si primero queremos pasar por Chimaltenango para después llegar a la Antigua, también lo podemos hacer. Así de sencillo. Vean qué curioso es el colectivo, ¿no? El arbitraje ya se maneja como que si fuera un juzgado de primera instancia. Eso sí, tenganlo en cuenta, ¿verdad? No se les vaya a olvidar. Entonces, recuérdense, no se necesita de uno de estos tres para llegar al otro. Si ustedes quieren con los patronos o en los casos que así les pregunten, pueden irse al arreglo directo. Si no les... Hay quienes, digamos, pueden atravesar estos tres. Empezar por un arreglo directo que fracasó. Después trataron de conciliar, no hubo. Y después llegaron hasta el arbitraje, que ahí sí ya es lo último. Bueno, ahí hay quienes sí, hay quienes, no, el arreglo directo no nos interesa, tratemos de conciliar, no se logró. Y hay quienes dirían directamente, mejor vámonos al arbitraje. Así es, sin mayor repercusión, así es directamente esta cuestión que hacemos ver relacionada con el arbitraje, conciliación y el arreglo directo. No tengan pena, vamos a ver cada una de estas etapas, todo eso, ¿verdad? El proceso lo vamos a ver en su momento. Ahorita pues solo les hablo generalidades porque, reitero, estos tres temas se abordarán a fondo en las siguientes clases. Ahorita si me pusiera a hablar de cada uno de estos, olvídese, primero hay que ver los principios, ¿verdad? Pues de que siempre alguien dice, si vas a empezar a hacer algo, empieza desde el principio, ¿verdad? Entonces ahorita solo hablamos las generalidades. Esto es básicamente una situación introductoria, pues, lo que nosotros estamos externando en este momento. Bien, vamos ahora a entender cómo se integran los tribunales de conciliación y arbitraje. ¿Ah? No son iguales. Usted lo sabrá, por eso cuando empezamos a ver en procesal laboral, yo le dije, no voy a mencionar en este momento a los tribunales de conciliación y arbitraje. Si recuerdan, así lo dije, porque esos son del colectivo. Entonces, los obviamos y en esa oportunidad solo hablamos de que habían juzgados de paz, de primera instancia y salas de la Corte de Apelaciones. ¿Usted recuerda? Solo esos hablamos en el ordinario. Bien, aquí, damas y caballeros, déjenme contarle. Los tribunales de conciliación y arbitraje, como la palabra tribunal viene de tres, etimológicamente eso significa, y quiere decir de que tres individuos componen el mismo. ¿Y cómo es que se integran? Vaya, veamos. Primero entendemos, después vamos a la ley. Uno es el juez de trabajo y previsión social. ¿Cuál juez? Cualquiera. Se plantea el problema colectivo, ¿sí? Viene, se lo pasan a un juez, puede ser el primero, el segundo, el tercero, cuarto, cinco, los que sea, pasa al juez de trabajo y previsión social y pues empieza a integrar, ya sea el juzgado, si es conciliación lo que se pretende o es arbitraje, fíjese, mire qué interesante. Y en ese momento pues empieza a verificar el resto de la integración del tribunal, que está integrado de la siguiente forma. Un representante titular, dice. Titular, que se les queda ahorita lo del titular, mire.
y 3 suplentes de los trabajadores. Ah, ¿cómo así? ¿Ah? Pero de la misma empresa o lugar de trabajo que está teniendo problemas. No, 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 no. No se refiere a esos. Ya vamos a ver de dónde salen. La Corte Suprema de Justicia todos los años manda a pedir, desde donde hay justamente en empresas, industrias, sociedades o lugares donde hay sindicatos, manda a pedir siempre una su nómina para ir escogiendo, pues, quién puede llegar a ser miembro de un tribunal de conciliación y arbitraje. La Corte Suprema de Justicia es la que hace ese ejercicio, fíjese. Y por eso exige la misma que tiene que haber un representante titular. Puede ser de la empresa del Patito. Pues voy a decir una por decirlo nada más. El Patito, ahí hay un sindicato y se nombró a un titular y 3 suplentes. ¿Para qué sirven los 3 suplentes? Bueno, simple y sencillamente, si el titular es objetado, o sea, recusado por las mismas situaciones que se puede recusar a uno, pues que de repente digan, no, no, mire, ese representante de los trabajadores, él es amigo del patrón, nosotros lo sabemos. Él no puede conformar el tribunal. Entonces, viene y se nombra al segundo, al primer suplente, ¿no? Y si el primer suplente también está en las mismas, pues vamos al segundo o al tercero. Entonces, esa es la razón de ser de que tengan a sus suplentes, pero básicamente el tribunal es de 3, ¿verdad? Por eso es que es importante que lo tengan ustedes en cuenta. Es curioso, 3 y 3 suplentes, ¿verdad? Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y el juez no tiene suplente? No, porque recuérdense que si ustedes recusan al juez, simple y sencillamente, y acepta la recusación en la sala, entonces se nombra otro juez y listo. Puede que el juez no tiene suplentes. Entonces esa es la situación. Se recusa al juez, la sala nombra a otro y ya, no hay pierde. En cambio acá, pues sí lo hay porque estamos hablando de representantes de los trabajadores. Ahí está, dijimos, un titular y sus 3 suplentes. Y en el mismo sentido, el otro miembro del tribunal, que también es el titular y también tiene 3 suplentes, ahora es del lado de los empleadores, o sea, del lado patronal. ¿Qué le parece? Esto es algo que llama poderosamente la atención, ¿no? El representante titular de los patronos también es elegido. No es el mismo patrono que está teniendo el conflicto colectivo. No es el mismo, ni tampoco hay 3 de sus amigos ahí. No, no, no. Imagínense que de ahí se agarraron al patrono o un representante del patrono, puede ser, no sé, un jefe inmediato, algo así de la entidad, los amigos Sociedad Anónima. Entonces de ahí sacaron al titular y de ahí mismo de los amigos Sociedad Anónima, ahí traten sus 3 suplentes. ¿Bien? Entonces, ahí, damas y caballeros, les pongo el ejemplo, ¿verdad? De lo distinto que son, ¿verdad? Pero al final, tribunal se integra por 3. El juez, un representante del lado de los trabajadores y un representante del lado de los empleadores. Y cada uno de los descritos tiene 3 suplentes. Bueno, menos el juez, que ya dijimos cómo es que se da esa situación. Ahora que hemos entendido un poquito de esto, vamos a leer los artículos 293 y 294, donde se fundamenta específicamente esta situación. Vamos a verlo, pues dice. La finalidad es, vamos al 293 primero. Si se dan cuenta, arribita dice tribunales de conciliación y arbitraje. ¿Eh? Ahí mismo nos está explicando de qué vamos a hablar, ¿verdad? De los tribunales de conciliación y arbitraje. Bueno, pongamos la atención al 293, pues dice. Arbitraje es mantener un justo equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del capital y del trabajo. Cada tribunal se integra así. A. Un juez de trabajo y previsión social que lo preside. Ahí está. El juez, damas y caballeros, es el presidente del tribunal. ¿Por qué? Pues por razones muy obvias.
Él es el único abogado ahí. Es el único que sabe verdaderamente todo lo de derecho. Es abogado y notario, pues, pero bueno, principalmente abogado porque no ejerce notariado. Recuerda que los jueces prácticamente no ejercen notariado. Antes, cuando no habíamos muchos en el gremio, los jueces sí podían, si no había notario en la localidad, ellos sí podían cartular, pero ahora que ya somos bastantes, pues no es necesario. Luego dice el inciso B, un representante titular, ahí está, y 3 suplentes de los trabajadores. ¿Qué le parece? Entonces, lo que les decía yo acá, el representante más 3 de los trabajadores. Pero acuérdense que estos 3 solo entran como diría alguien, a la jugada cuando el titular por algún motivo no puede estar, ¿verdad? Ya dijimos los casos, excusa, recusación, ¿eh? Cualesquiera de esos. También el mismo representante se puede excusar, ¿verdad? Y decir, imagínense, fíjese que yo viéndolo bien no puedo porque yo sí conozco a los señores, entonces yo no puedo, ¿verdad? Me inhibo de conocer y listo. Lo pueden hacer también. Y el numeral tercero lo dice el inciso C. Un representante titular y 3 suplentes de los empleadores. ¿Qué le parece? Un representante titular y 3 suplentes de lo que acabamos de leer aquí. El inciso D, ese ya ni debería de ser inciso, pero bueno, así lo dejaron. Ya sabemos lo que nos pasa en el Congreso, ¿no? Entonces, ahí lo dejaron, dice que los cargos son públicos y obligatorios. Sí, al decir que son públicos es porque lo controla la propia Corte Suprema de Justicia. Y están obligados, pues, a llevar toda su actuación como así se entienda que deba de ser. Dice, por la naturaleza de sus funciones, el cargo del presidente es permanente. ¿Qué le parece? En tanto que los demás fungirán un año comprendido de enero a diciembre. Ahí está el detalle, mire, como diría el célebre Mario Moreno Cantinflas, ¿verdad? Ahí está el detalle, lo que yo también les mencioné, que estos están un año, ¿no? Es decir, ellos no pueden tener un periodo más largo, ellos son un año, ¿no? De enero a diciembre. Cualquiera dirá entonces, eso significa de que si el conflicto se dio el 23 de diciembre y ya se tiene que resolver en enero, porque vamos a ver que son 15 días para la conciliación y el arbitraje, pues sí, lo tendría que conocer otros miembros del tribunal, tendría que cambiarse, ¿verdad? Y los que vienen tener que agarrar el proceso donde se quedó, ¿verdad? Dice, los suplentes serán llamados en el mismo orden de su elección o designación. Era lo que le decía, suplente 1, 2 y 3. Entonces no puede el titular, entra el suplente 1 y así sucesivamente. Dice, los representantes a que se refiere este artículo deben seguir cumpliendo las responsabilidades de sus cargos hasta que tomen posesión sus sustitutos. Es decir, los sustitutos de la Corte Suprema, que ahorita ni siquiera se ha integrado y bueno, pero en Guatemala, donde solo en nuestro país pasan cosas como esa de veras. Bueno, la Corte no ha nombrado, pues tienen que seguir conociendo los otros. ¿Qué le parece? Así como está sucediendo ahorita, que ya deberíamos de tener nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero como no hay modo, siguen los otros y qué rico para ellos porque siguen ganando, ¿no? Nada mal. Entonces, ¿qué le digo? Sin embargo, podrán renunciar ante la Corte Suprema de Justicia si han cumplido ya su periodo. Eso sí lo puede hacer, ¿ve? Le digo, bueno, mire, yo estos clavos no me gustan, mejor yo renuncio. Entonces, lo puede hacer también, no está tan a la fuerza que se diga. El secretario del juzgado, cuyo juez preside el tribunal, lo es a la vez de este también permanente. Sí, mire, el secretario del juzgado, ¿qué le parece? Es decir, era el juzgado quinto, el secretario de ese mismo juzgado, mire, cuyo juez preside el tribunal, lo es a la vez el de este permanente. ¿Qué le parece? Es decir, también entra a la jugada, como nos hemos dado cuenta, hasta el propio secretario. Bien interesante, ¿no?
Hay otro detalle que nos dice el artículo 294. Chequeémoslo de una vez. Y dice, los tribunales de conciliación y arbitraje tienen carácter permanente. O sea, ya dimos que estos dos, pues, un año, ¿verdad? Y funcionarán en cada juzgado que por designación de la Corte Suprema de Justicia conozca en materia laboral. El presidente del tribunal convocará a los representantes de los trabajadores. ¿Y quién es el presidente del tribunal? El mismo juez. Este de primera instancia. Este es un juez de primera instancia. Él, recuérdese que este presidente del tribunal convocará a los representantes de los trabajadores y a patronos cuando sea necesario integrar dicho tribunal. ¿Y qué más dice? O sea, ya que me perdí en eso. Convocar a los representantes, aquí está. Los suplentes serán llamados en el mismo orden de su elección o designación. Eso lo leímos hace un rato. Segundo párrafo dice, el juez y quienes integren los tribunales de conciliación y arbitraje devengarán en concepto de dietas las sumas que decida la Corte Suprema de Justicia. Perdón, la cual debe incluir anualmente en su presupuesto suficientes recursos para ello o gestionar conforme a la ley las transferencias necesarias para ese fin. Les pagan sus dietas a estas personas. Miren, ¿qué le parece? Dice, los tribunales de conciliación y arbitraje conocerán en primera instancia. Ahí está. Esto es como si fuera primera instancia. Estos tribunales de conciliación y arbitraje. Porque ahí sí como que si fuera el juicio ordinario laboral, ¿eh? Vuelve en este caso lo jurisdiccional y ahí sí ya le toca a la sala de los magistrados pues conocer la apelación. Pero contrario censo, pues ya lo hemos visto, ¿eh? Ellos conocen toda la primera instancia y listo. Dirán, bueno, usted mencionó que estos representantes no pueden ser profesionales. Sí, eso ustedes lo van a poder chequear ahí en el artículo 296. Ahí en las últimas dos líneas dice, no pueden ser conciliadores ni árbitros los abogados, ni los miembros del organismo judicial, salvo el caso del presidente del tribunal, obvio, porque el presidente del tribunal es el juez. Eso lo acabo de leer en las últimas, repito, dos líneas del artículo 296, que lo vamos a ver más a fondo, de hecho, en la siguiente clase, porque el programa nos dice que lo veamos ahorita y lo volvamos a ver la siguiente semana, entonces lo vamos a volver a ver la siguiente semana, no tengan fe. Vamos a seguir el programa nosotros, para que haya una mejor comprensión. Entonces, vamos a ver eso, damas y caballeros. Pero vean esto, entonces, obviamente el juez pues tiene que ser abogado, de hecho uno de los requisitos que dice la Constitución Política desde el artículo 207, 215, 17, de 15, 16, 215 y 216, perdón, pues ahí están los requisitos para ser juez, magistrado, ¿verdad? Y la Corte Suprema de Justicia. Entonces, todo esto son requisitos de ser abogado, el juez, ¿verdad? Ahora estos, pues ya estamos viendo que no pueden ser abogados. Y cualquiera dirá, ¿pero por qué? Porque, reiteramos, esto es una situación para ver conflictos colectivos. Entonces, lo que se busca es darle mayor participación a la propia comunidad, darle participación a las personas que entiendan mejor las situaciones de realidad fuera del estrato de derecho, ¿verdad? Entonces, ya alguien dijera, bueno, ¿y qué pasa imagínense que el titular de los trabajadores se graduó este año, ahorita, en el mes de octubre, de abogado y notario? Pues se tiene que inhibir. Y es ahí otro ejemplo donde tendría que entrar su primer suplente, porque él como abogado o abogada no puede ser titular del tribunal, ¿verdad? No puede ser. Pues entra su suplente. No importa que el suplente, pensarán ustedes, pues no tenga tanto estudio, no importa. Tampoco, ojo, se requiere, y ahí van a ver ustedes en el 200, pero el 296 lo vamos a ver la otra semana, porque si no, bueno, vamos a agotar ahorita todo lo que les tengo que decir, y ahorita pues solo teníamos que hablar de cómo se conforma. La otra semana vamos a entrar bien a los detalles,
Entonces, no la otra, sino dentro de 2 semanas que tengamos la clase. Bien, ahora entremos a platicar de los principios de los procesos colectivos laborales. Atención, no son los mismos principios del ordinario laboral. ¿Se recuerdan que vimos nosotros los principios del juicio ordinario? Yo creo que sí, ¿verdad? Lo tienen que recordar porque eso es parte de lo que de hecho nos acompañan en la vida, ¿no? Damas y caballeros, estos son otra clase de principios, ¿verdad? No pueden ser los mismos porque el proceso es distinto. O los procesos, ya sea el de conciliación o el de arbitraje, son muy diferentes a lo que nosotros hemos chequeado en el ordinario laboral. Bueno, ya con esa situación que les dije, pues vamos al análisis de cada uno de ellos. Vea este, qué interesante. Todos los días y horas son hábiles. ¿Qué le parece? Puchis, eso parece amparo. Sí. La materia constitucional aquí se parece mucho a la materia constitucional, ¿eh? Y hago por eso la analogía, porque las exigencias personales, las acciones de amparo, todo eso constitucional, todos los días y horas son hábiles. Y aquí en lo colectivo también. ¿Pero por qué? Tiene una razón de ser, no van a pensar que solo es por molestar o porque sí. No, no. Tiene una razón de ser. Bueno, ¿y cuál es esa? Damas y caballeros, imaginémonos que hay una sociedad grande que está teniendo problemas económicos y es la que se encarga de, usted pone un supuesto para que ustedes vean lo importante de que es solucionar un conflicto colectivo. Imagínense, esta entidad que tiene ahorita problemas con todos sus trabajadores eh, y que vienen, estos están descontentos, presta el servicio no ser un servicio que sea muy importante, bueno, de abastecimiento en los supermercados, sea la única, también sea una suposición, sea la única entidad que presta el servicio de abastecimiento a los supermercados. Bueno, imagínese usted ahorita en plena pandemia, que los supermercados no estén debidamente, ahorita se me escapa la palabra, cuando un supermercado está abastecido, no estén abastecidos, ¿eh? Imagínense qué problema, ¿no? Entonces, por eso es de que los conflictos tienen que solucionarse rápido, así como debían de ser los conflictos entre parejas, ¿no? No hay que dejarle mucho el tiempo y por ahí hay un consejo bien bonito que dice que nunca debe acostarse uno peleando con su pareja. Tiene que hablarse usted con su esposa o con su esposo, háblese ahí antes de solo dormirse en la mañana, si no, puede que haya más molestias. Entonces, igual aquí tiene que ser, mire, rápido, salir de eso inmediatamente. Entonces, por ello, de que todos los días y horas son hábiles. Y en el ordinario, no. En el ordinario se trabaja de lunes a viernes. Y si hay un asueto, no se trabaja. Así es de así. Ustedes ya lo recordarán. Es que aquí si hay un feriado aquí, todos los días y horas son hábiles. No importa que sea un asueto internacional, no importa que sea un asueto internacional. Todos los días y horas son hábiles. Ya hemos visto, lo que se pretende es que no haya conflicto colectivo, que al final pare incluso perjudicando a una sociedad misma, ¿verdad? Entonces, esa es la circunstancia de este primer principio. Aquí, todos los días y horas son hábiles. Eso es bueno que usted se le quede, porque si usted litiga, ya hemos dicho que estos no son muy comunes, ¿verdad? Tampoco es que no hayan nunca, por supuesto que hay, sobre todo cuando hablamos de reinstalaciones sindicales y todo eso, sí hay bastantes. Entonces, todos los días y horas son hábiles. Entonces, si usted le dice que tiene 48 horas, imagínese.
pues tiene las 48 horas, ahí sí no hay de otra. Tiene 24 horas, son las 24 horas, pero mañana es sábado, mañana es asueto, se tiene que hacer. Todos los días y horas son hábiles. Ese es el principio de esta clase de procesos. Vamos al siguiente principio. Se inicia con un juez unipersonal. Crean ante el órgano jurisdiccional dicha situación, ¿verdad? Dichos inconvenientes, lo plantea. Bueno, ahora sabemos que lo primero es el juzgado de admisibilidad, ¿no? Él es el que primeramente recibe y después delega, ¿verdad? Entonces, se inicia con un juez unipersonal. Este juez es el que se encarga de armar después al tribunal, pero siempre se inicia con un juez unipersonal de trabajo y previsión social. ¿Ya? Así de sencillo es. ¿Y quién lo designa? Eso ya sabemos que es por sorteo, que lo hacen los juzgados de admisibilidad. Aún así, la petición no puede ir dirigida a un juzgado de admisibilidad. ¿Y por qué no? Pues sería falta de técnica, ¿verdad? Porque el juzgado de admisibilidad no me va a resolver el conflicto. El juez de admisibilidad solo lo que hace son decretos. Pues el decreto que pase esto al juzgado quinto, al tercero, al cuarto, al décimo, al duodécimo. Eso es lo que hacen los jueces de admisibilidad, de puros decretos. Entonces, no vayan a dirigir nunca, y acuérdense de esto, nunca una solicitud, un memorial, ¿verdad? A un juez de admisibilidad. Usted, si no sabe a quién, entonces solo ponga, señor juez, deje espacio, o juez de trabajo y previsión social, no deje espacio, solo ponga eso. Y ya sabe usted entonces que el juez de admisibilidad se encargará de sortearlo. Ahora básicamente no crean tampoco es que el juez eche suertes ahí con papelitos, no, son sistemas de gestión electrónicos, ¿verdad? Que de hecho pues en automático designan qué órgano jurisdiccional, en este caso qué juez, es el que va a empezar a conocer. Entonces ya lo tienen ustedes ahí en cuenta. ¿Eh? El tercer principio, mire esto, lo acabo de mencionar si se fijaron, ¿eh? Que se utiliza en reinstalaciones sindicales. Ahí está. ¿Qué le parece? Vamos a hablar rapidito de un claro ejemplo de una reinstalación sindical. Bueno, ¿se recuerdan ustedes de que dice la ley, ¿verdad? Que cuando se está creando un sindicato, los miembros del comité ejecutivo gozan de inamovilidad. Pero el patrono se acaba de enterar que, ¿cómo se llama? De que van a conformar un sindicato y ese mismo, disculpe, van a crear un sindicato y efectivamente a partir del mismo, ¿verdad? Van a buscar ventajas económicas y viene inmediatamente, ¡pum!, le corta la cabeza a los... Pero ellos ya dieron aviso, puede que hay que dar el aviso ahí a la Inspección General de Trabajo, ellos ya lo dieron. Entonces dice la ley que están inamovibles. Entonces, ¿cómo inicio yo eso? A partir de un incidente. Si usted busca, incluso hay muchos libros de trabajo, y es más, que yo recuerde, ninguno habla de los incidentes. Por ahí de repente escribo yo algo, les comento, porque en la práctica es cuando uno se viene a dar cuenta cómo es eso de los incidentes. Bueno, no se asusten, la misma palabra lo dice, ustedes se recordarán la vía incidental de la que nos habla la ley del organismo judicial. Si por ahí la tienen a la mano, pues es bueno solo para recordarnos. Entonces, se plantea, ¿ves? Ante un juez de trabajo y previsión social, usted, eso sí le tiene que colocar incidente colectivo de reinstalación nuevo. Eso es lo que ustedes tienen que poner hasta arriba. Incidente o proceso colectivo, ¿verdad? También de reinstalación nuevo. No vaya a poner solamente demanda laboral nueva, no, sino eso es demanda y ahí se la van a rechazar porque no es como un ordinario. Usted lo plantea vía incidental. Por eso es que tiene que colocar que este es un incidente, un proceso colectivo laboral nuevo, ¿verdad?
Eso va hasta arriba, igual lo dirige al juez de trabajo de previsión social, y ahí le explica, ¿verdad? Ahí luego de que individualizó quién es la persona que usted está representando y contra quién está planteando el incidente, entonces le hace ver ahí los hechos, ¿no? Pues la estructura es la misma. Le hace ver todos los hechos de que esta persona gozaba de inamovilidad y que conforme con la ley, en cita de ley, le pone usted ahí el artículo del Código de Trabajo que dice que él estaba inamovible, hace sus peticiones, coloca cita de ley y pues firman, listo, ¿no? Y ese es ahí lo planteó. Ahora, los incidentes son de hecho y de derecho, ¿se recuerdan ustedes eso? Ahí, si ya tienen su ley de organismo judicial a la mano, vayamos al artículo 135, ahí está el tema de los incidentes. ¿Qué es lo que dice? Toda cuestión accesoria, ahí está, ¿ven? Que sobrevenga, estoy en la ley del organismo judicial. Toda cuestión accesoria que sobrevenga y se promueva en ocasión de un proceso, y aquí viene la mejor parte, que no tenga señalado por la ley procedimiento, deberá tramitarlo, mire, ¿qué le parece? Podrá tramitarse como incidente. Como las cuestiones fueren completamente ajenas al negocio principal, los incidentes deberán rechazarse oficialmente. Ténganlo en cuenta. Cuando no es así, ¿verdad? Que no debió ser incidente, pues se rechazan de oficio. El auto que decida el incidente contendrá la condena en costas del que lo promovió sin razón, dice, salvo evidente buena fe. ¿Qué le parece? Porque no es solo así de que, planteamos el incidente, no, pues hay que ver. Entonces, ¿qué le parece? Todo eso, damas y caballeros, son de los aspectos que hay que recordar. Los incidentes tienen un plazo bien bonito, ¿verdad? Si es un incidente de derecho, o sea, lo que está alegando es plenamente legal y no tiene absolutamente nada que probarse, yo le digo, nuevamente una reinstalación sindical, pues no hay mucho que probar, pero bueno, hay quienes dirán, tengo que probar que yo mandé a la Inspección General de Trabajo el aviso de que se estaba creando el sindicato. Pues ya eso lo va a hacer de prueba. Pero imaginémonos de que solo voy a alegar cuestiones de derecho que también son muy válidas. Entonces ya sabemos nosotros de que cómo se plantea, qué es esto en el incidente. ¿Verdad? Son 2 días, dice que, de audiencia a la otra parte y en 3 días se tiene que resolver. Así es, 2, 3, cuando es un incidente de derecho. Bueno, tampoco los plazos se cumplen mucho aquí, hay que decirlo. Ustedes ya saben las razones. Y si el incidente es de hecho, y los hechos sí hay que probarlos, pues bueno, aquí lo único que cambia es de que siempre son 2 días de audiencia a la otra parte, 8 días de prueba y en 3 días más se resuelve, ¿verdad? Esa es la vía incidental, damas y caballeros. Repito, si es de derecho, el derecho no se prueba, está en la ley, ¿verdad? Sería muy absurdo que dijera, ofrezco como medio de prueba la ley de organismo judicial, eso no sería muy hasta risible, ¿eh? Entonces, solo hago saber, ¿verdad? El alegato jurídico que efectivamente le da vida a mi incidente y listo. 2 días de audiencia a la otra parte cuando es de derecho y en 3 días el órgano jurisdiccional debe resolver. Repito, si es de hecho, igual son 2 días de audiencia a la otra parte, pero como los hechos sí se prueban, y ahí mismo también se ofrece la prueba, por cierto, y a los 8 días se fija para que se reciba la prueba, y 3 días después de esa audiencia, pues se tiene que dar el tema de lo que viene a ser la resolución del órgano jurisdiccional. Así es, como se los dije, vamos a ver lo del incidente, no es la gran cosa. Eso sí, hay que decirlo, no muy se enseña, ¿verdad? Yo he conocido a muchos profesionales que por ahí cuando dicen, mire, pues es que tiene que plantear un incidente, se quedan muchos, y eso, ¿no? Ya son profesionales, entonces, ahora usted ya lo sabe, el incidente no es así una marcianada, ¿verdad? Es algo que
surge por, en este caso, una reinstalación sindical, ¿verdad? Todos los colectivos, todas las reinstalaciones, acuérdense, y ahí está el principio, se llevan en proceso colectivo. Si usted le coloca demanda, ahí de entradista, ¿verdad? Alguien le va a poner una demanda defectuosa y le va a pegar la excepción dilatoria porque no se puede llevar por la vía ordinaria una reinstalación sindical. Ahora, si alguien empieza a preguntarse, bueno, ¿y si es reinstalación hablemos de esto, de una señora embarazada? Pues eso es distinto. Si no está sindicalizada, pues eso es una reinstalación que se lleva como un incidente, pero ahí sí del ordinario. Pero si la persona está sindicalizada, pues el proceso se vuelve colectivo. Espero que me hayan entendido eso, repito. Si la señora embarazada no estaba sindicalizada, el incidente de reinstalación, bueno, de hecho se puede pedir hasta la propia Inspección General de Trabajo, que sería lo más rápido, sería lo más rápido y lo más aconsejable. Pero si no, se quiere ir a la vía judicial, pues también está permitido y así es como se hace judicialmente, ¿verdad? Se plantea un incidente en el ordinario para la reinstalación de la señora que está embarazada y listo. Luego, pues, si la señora embarazada estaba sindicalizada, pues se puede plantear ahí en el colectivo y listo, ¿verdad? Vamos ahora a la tercera, al cuarto principio. Aquí, damas y caballeros, sí se requiere de auxilio profesional. Ustedes se recordarán que cuando empezamos a ver en el ordinario, decía el artículo 321 que no es necesaria la intervención en estos juicios, ahí dice el 321 de abogados, ¿verdad? Y vimos que en el inciso B habla que los dirigentes sindicales podían apoyar, los estudiantes de Derecho de las universidades también, ¿verdad? Ustedes mismos pueden llevar juicios, eso sí, siempre y cuando no pasen de 10 sueldos mínimos. Pero aquí en el colectivo ocurre lo contrario. Aquí en el colectivo todo, y escuche bien, repito, todo debe de ser con representación, no es la palabra, todo debe ser con dirección y procuración de nosotros los abogados. Entonces aquí sí se reamerita esa situación profesional. ¿Por qué? Bueno, efectivamente lo que se busca es de que el abogado es el conocedor. Como recuérdense que hay muchas personas ahí que no están llevando, conocen cosas de derecho, entonces el abogado es el que tiene que sabérselas. Este principio sí lo vamos a ver en el fundamento, porque a diferencia, digamos, que de repente los otros no lo tengan, este sí lo tiene muy expresamente en el artículo 409. Ahí está en la primera línea, mire. Ya está en el 409 del Código de Trabajo, ahí dice: ante los tribunales de conciliación y arbitraje y con asesoría de abogado, las partes deben comparecer personalmente o presentadas. Ahí lo dice. Entonces aquí sí es con abogado. Contrario sensu, ¿verdad? A lo que vimos en el ordinario, que no se necesita que nosotros los abogados estemos representando, sino que ahí lo puede hacer incluso, ya dijimos, un estudiante de Derecho, disculpe, o hasta el miembro del sindicato, ¿verdad? Que esté ahí. Imagínense que la persona no está sindicalizada, porque puede estar, pero no dijo que las cuestiones de restauraciones sindicales, va, pero imaginémonos que la persona no está sindicalizada. Ahí trabaja y hay un sindicato, pero él se acerca al sindicato para que le asesoren, que lo acaban de despedir, ¿verdad? Entonces ahí es de lo que se refiere al artículo 321, ¿verdad? Que ahí no se necesita, como es ordinario el asunto, no se necesita de auxilio profesional. Contrario sensu, aquí sí se necesita auxilio profesional. Bueno, el otro principio, no iba a decir la otra principio, no, el otro principio, es que en el juicio
o los juicios o procesos, mejor dicho, colectivos laborales, participan los llamados jueces legos. Los jueces legos, 70, son letrados, ¿verdad? Son gente que tienen un cierto grado de instrucción, pero que no son abogados. Si ustedes revisan, ¿verdad? En antaño, incluso la ley de organismo judicial todavía por ahí contempla que en algunos casos donde no hubiera abogados, decía ahí, los juzgados de paz podrán ser llevados por personas de instrucción y de honorabilidad, etcétera, todavía, ¿no? Entonces, a los jueces de paz que antes sabían que eran así, se les denominaba jueces legos, ¿verdad? Un juez letrado no era abogado, pero sí era un letrado. O sea, tampoco es que la persona no tenga instrucción, no van a pensar. Entonces, eso es un juez lego. Nosotros hace un rato, en el 296, y eso es algo lo que veremos bien a fondo en la próxima sesión. Vamos a conocer bien a fondo qué es un juez lego, ¿verdad? Pero repito, es el que tiene instrucción, pero no es abogado, ¿verdad? Eso es la situación que debe de tomarse en consideración. Este es un principio, y algo que el fundamento está en el artículo 296, que prohíbe, en las últimas líneas, prohíbe claramente, pero así claramente, que participen jueces que sean abogados, ¿verdad? Solo el presidente puede ser abogado. De ahí sus otros dos vocales tienen que ser legos, ¿verdad? Prosigamos con los principios. No tengan pena, nos faltan solo 80. No, ya son los que ven aquí. Dice, la resolución de conciliación no es vinculante con la huelga, pero sí lo es la del arbitraje. Este principio, a mí mis estudiantes siempre me preguntan, bueno, ¿cómo así? Entonces lo que se resuelva por el Tribunal de Conciliación no tiene carácter vinculante, ¿no? Con respecto al tema de la huelga. Y la respuesta es que no, después de la conciliación no queda obligado a irse alguien a la huelga, y tampoco se refiere a que, así como no queda obligado a irse a la huelga, tampoco es que se le obligue a no hacerla, pues. Entonces, por eso esta resolución de conciliación no es vinculante. Ahora, si se van al arbitraje y en el arbitraje se decide la huelga, ahí sí es vinculante, ¿verdad? O sea, ahí sí es un hecho que se dan las situaciones como debe ser. Ahí no vamos, porque no hay situación, lo que decida el tribunal de arbitraje, pues. Pero la resolución de la conciliación tiene esa característica. Es más, si en la conciliación se dice una cosa y el patrón no la hace, ¿verdad? Esa misma resolución no lo vincula, pues. Lo cierto es que los trabajadores se pueden ir a la huelga, sí, se pueden ir, pero eso no vincula al patrón. O sea, ahora se tienen que ir luego al arbitraje, que es lo único que quedará. Pero mire qué interesante, ¿no? Esta resolución de la conciliación, damas y caballeros, no es vinculante. Eso pues lo vamos a leer en el artículo 394. Vea lo que dice. El 394, este está fundamentado, artículo 394 del Código de Trabajo. En caso que no hubiera arreglo ni compromiso de ir al arbitraje, ¿qué le parece? Pero estamos en el procedimiento de conciliación, que conste, ¿eh? No va a pensar que estoy hablando de arbitraje. Si no me creen, vean que el arbitraje está hasta en el 397. Entonces, aquí, a partir del artículo 377, empieza la conciliación. Entonces, en el 394 estamos hablando todavía de conciliación. Y dice, en caso que no hubiera arreglo ni compromiso de ir al arbitraje dentro de las 24 horas siguientes de fracasada la conciliación, ahí está, ¿me? Cualquiera de los delegados puede pedir al respectivo juez de propiedad social que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento, que sería en este caso la huelga. Pronunciamiento que es necesario esperar antes de ir a la huelga o al paro.
el auto que corresponda será dictado a reserva, de que, o sea, sin aumentar audiencia, ¿verdad? De que causas posteriores cambien la calificación y se haga. En él, y ahí está lo que les decía a mí, el auto correspondiente será dictado a reserva de causas posteriores que cambien la calificación que se haga. Es ahí donde digo que no es vinculante. Porque si dice el Tribunal de Conciliación, váyase a la huelga, pero los trabajadores no quieren. O si ven el tribunal la situación de que no, les dicen que no pueden irse a la huelga y ellos sí quieren, entonces, ¿qué hacemos? Vamos mejor al arbitraje, ¿no? Entonces, por eso dice que esta la resolución de la conciliación no es vinculante. Por eso es de que muchos, cuando quieren resolver los problemas como tal, mejor se van directamente al arbitraje. ¿No? Ahora, para los que les gusta darle vuelticas, como dicen por ahí, pues no es mala la conciliación, pero de hecho es importante la conciliación para poder llegar hasta ahí. Entonces, ¿qué le parece? Luego, la siguiente dice que se pueden dictar sentencias ultra petito. La ultra petito o extra petito, cualquiera de esos dos nombres le van a encontrar ustedes por ahí, damas y caballeros, resulta de que es algo que solo puede ocurrir en el colectivo. En materia ordinaria, si usted le pide al juez, señor juez, quiero que me pague indemnización y vacaciones, esas dos cosas, y se le olvidó pedir que le pagaran bono 14, por así decirle algo, pero solo pidió estas dos, el juez solo le va a dar esas dos. Así de sencillo. ¿Mm? Pero aquí, en el colectivo, la cosa cambia. Aquí los tribunales pueden dar más cosas de las que está pidiendo la gente. ¿Qué le parece? ¿Mm? Pueden resolver cosas distintas, por eso ultra petito, o sea, más allá de lo pedido. Esto es una palabra latina. ¿Eh? Ultra petito. Recuérdense que la herencia de los romanos fue el derecho, entonces por eso todavía utilizamos muchos términos latinos como tal. Ahí sí que Roma, un imperio que cayó en el año 476, que hizo una de horroridad, unos horrores terribles, y mató cuantos cristianos vio, pero dejó cosas también buenas, hay que decir. Entonces, y el derecho es una de las cosas buenas que dejó, ¿verdad? Aparte de tanto. Entonces, todo, como todo, creo que tenía cosas buenas y malas, ¿verdad? Tal vez tuvo más malas, pero también tuvo sus buenas, y el derecho, qué bueno que lo dejaron los romanos. Ultra petito o extra petito, artículo 403 del Código de Trabajo. Veamos en el 403. Dice, la sentencia resolverá por separado las peticiones, dice, la sentencia resolverá por separado las peticiones de derecho de las que se importen reivindicaciones económicas o sociales, que la ley imponga o determine y que estén entregadas a la voluntad de las partes en conflicto. En cuanto a estas últimas, aquí viene. El tribunal de arbitraje. ¿Eh? Aquí tengo un error yo de redacción. Dice, el tribunal de arbitraje resolver. Me imagino que podrá resolver, ¿verdad? Con entera libertad y en conciencia. Ese es el método, ¿no? Que usamos también. Negando o accediendo total o parcialmente a lo pedido. Y aquí es donde viene la ultrapetit o extrapetit o extrapetit. Y aún concediendo cosas distintas de las solicitadas. ¿Qué le parece? ¿Cómo así? Voy a darles un ejemplo. Vaya. Imagina, ya dijimos que ya leímos nosotros ahí por ahí en el artículo 151, 152, de que en todo lugar de trabajo que tenga más de 30 mujeres trabajadoras debe tener guardería. Entonces, está pidiendo el sindicato, ¿no? Que pongan ya la guardería, ¿verdad? Y que pongan a una persona, porque todas, resulta que todas son mamás, que pongan por lo menos una persona para atender. Esa es la petición que está haciendo el sindicato. Pero al ver que hay 30 bebés de por medio, imagínate que todas se pusieron de acuerdo para ser mamás. Tienen 30 bebés,
Acuérdense que el bebé es de los 0 a los 2 años, aunque la ley pues, también nos habla de la edad para estar en esa guardería, pero de los 0 a los 2 años son bebés. Entonces, viene el tribunal y dice, no solamente va a ser la guardería con una persona, van a ser 3 personas, para que entre 3 cuiden a los infantes, ¿verdad? Ahí está. Damas y caballeros, eso sería una eh, sentencia ultra petit o ultra petito, ¿verdad? Más allá de lo que se pidió. Luego dice en el siguiente principio que la prueba aquí se valora según el leal saber y entender. Hace un ratito leímos que decía en conciencia. Bueno, acuérdense que principalmente lo hace en conciencia es el juez, ¿verdad? El juez, que es el presidente del tribunal, pues él es el que conoce el derecho y él utiliza ese sistema de valoración. Pero, ¿qué pasa con los que no son jueces? Recordémonos que aquí estamos hablando de que hay una persona que los vocales, ¿no? Son personas que no han estudiado derecho o si están estudiando derecho no son abogados y entonces ahí ellos pueden tener esa situación de tener dudas. Entonces, ¿cómo es que ellos lo resuelven? Bueno, según lo que ellos entiendan y según lo que ellos sepan. Esa es su forma de efectivamente resolver como tal. Entonces, aquí lo leíamos hace un rato, puede el tribunal resolver en entera libertad, ahí está, mira. Y en conciencia, ¿quién resuelve con entera libertad? Según su leal saber y entender. Los vocales, ¿verdad? ¿Y quién resuelve en conciencia? El juez, ¿verdad? El que de los 3, el juez es el que usa conciencia, los otros en entera libertad. Negando o accediendo total o parcialmente a lo pedido y aún concediendo cosas distintas a lo que... Y dice todavía, corresponde preferentemente a la fijación de los puntos de los hechos de los vocales del tribunal y la declaratoria del derecho que sea consecuencia a los jueces de trabajo. Están bien. Entonces, por eso los vocales también hablan, ¿verdad? Y ellos también, según lo que sepan, entienden y ellos tienen esa libertad para poder resolver. ¿Ya? Entonces, esa es otra de las situaciones. Bueno, luego dice, la resolución dictada tiene efectos aún para los terceros que no participaron. Mire, eso es bien interesante. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que en la entidad llamada el Tiburoncito Sociedad Anónima, habían 50 trabajadores. Y ellos estaban un poco molestos, estaban bastante molestos porque su patrono les había ofrecido este año un aumento, perdón, aunque sea del 1% de sus sueldos, pero por la pandemia esto no se ha podido dar. No obstante, es una empresa que vende alcohol y le está yendo realmente bien, porque a ellos sí les está yendo bien. Entonces los trabajadores dicen, no, si no lo ofreció, ahora dice que por la pandemia, pero el señor le está yendo bien. Entonces ellos empiezan con el conflicto. Pero de los 50 trabajadores, participaron pues 30, por eso que la ley dice que tiene que ser la mitad más uno para que el conflicto pegue, ¿no? Y se vuelva como tal, una posible huelga. Entonces, los otros 20 no decidieron participar, no quisieron. Pero al final viene y el juez declaró, el tribunal de arbitraje, ahora les hablo de arbitraje, declaró con lugar la petición, ¿verdad?, hecha por ellos del aumento del 1% a sus sueldos, o el 2 o el 5%, estoy hablando solo por hablar ahorita, pero imaginemos, 5%, que es un poquito más. Entonces, ese aumento que él ofreció del 5% se va a tener que dar no solo a los 30 que la pelearon, inclusive a los otros 20 que no pelearon. ¿Qué le parece? Es así como ocurre en el colectivo, ¿verdad? Entonces, que todas las resoluciones dictadas tienen efectos aún en terceros
que no participaron dentro del mismo, ya sea por evitarse, por ser miedosos, porque qué sé yo, ¿no? Entonces, no quisieron participar, entonces aún ellos ahora van a tener el beneplácito de tener su respectiva situación, ¿no? de aumento. ¿Qué les parece? Por demás interesante, ¿no? Bien, ahí terminamos con los principios. ¿Es lo mismo principio que característica? No, no es lo mismo. Es como que si le preguntara a una persona, a ver, ¿vos qué principios tenés? Ah, yo soy responsable, soy puntual, soy educado, así pueden decir ustedes, ¿no? ¿Y cuáles son tus características? Ah, yo soy canche, de ojos azules, de ojos, qué sé yo. Esa ya se dan cuenta la diferencia entre principio y característica. El proceso o los procesos colectivos laborales tienen todos los principios que hemos visto, ¿no? Pero tienen solamente, y no son muchas, son solo 3 características esenciales para tomar en consideración característicamente en los colectivos laborales. No podemos decir que sean principios, porque el principio como tal manda, o sea, mejor dicho, estas características vienen y emanan de los principios, ¿eh? Esa es la diferencia aquí. Las características son producto de los principios, entonces no tiene caso, ¿verdad? Que las características sean principios. Dice acá la primera de ellas. Se actúa en audiencias sucesivas. ¿Se recuerdan ustedes que hace un rato dijimos que uno de los principios es que todos los días y horas son hábiles? Ahí está. ¿Y por qué? Porque todas las audiencias son sucesivas. En el colectivo sí sucede que, bueno, el viernes, ¿cuánto tuvimos viernes? El viernes fue 9 viernes 9 de octubre, está, primer día para la conciliación. Luego, hoy sábado 10 también tenemos audiencia. Y el domingo también. Todos los días y horas son hábiles. Entonces, ¿se dan cuenta? El principio emana la característica de que se da en audiencias sucesivas, seguidas, ¿verdad? Es lo que quiere decir. Y si no son tan seguidas de que se pueda de lunes a martes, sino que se deja un día de descanso, se retorna ya el miércoles, o sea, ahí sí se van viendo rápido. Y ustedes dirán, pero ¿por qué aquí sí hay celeridad? ¿Y por qué en el ordinario no tanto? Bueno, volvemos al tema. El interés colectivo, ustedes lo saben, prevalece sobre el particular, entonces aquí es una de las situaciones que nosotros vemos, ¿no? Luego dice, esta característica ya quedó en desuso, pero bueno, tomémoslas en cuenta. Las actuaciones se asientan en actas firmadas por los miembros del tribunal. Hoy en día, pues se firman todavía cuestiones, ¿verdad? Son actas sucintas, o sea, muy, muy resumidas, porque prácticamente todo queda grabado ahora, ¿no? Entonces todo consta en audios y si alguien está interesado en qué dijo fulano o sutano, pues mejor va a escuchar los audios o pide los audios al juzgado, ¿no? Y listo. Entonces, estas actuaciones pues son así. Las actas antes eran vitalísimas porque ahí se detallaba qué estaba pidiendo cada uno de ellos y todo esto. Ahora pues los audios los han venido a reemplazar. Luego, la otra característica es que las partes deben hacerse representar. Es obvio de que son colectivos por algo, ¿no? Entonces ya dijimos que los colectivos participan sindicatos, patronos. Entonces, ¿cómo se hacen representar esos sindicatos? ¿O qué pasa si en ese lugar de trabajo no hay sindicatos? Y ahí viene este asterisco que nos jala a esta bonita explicación, ¿eh? Donde dice que los sindicatos se hacen representar, valga la redundancia, por representaciones. ¿Y cuántos son esos? Son 3 miembros que se llaman representantes. Cuando hay sindicatos, estos se hacen valer por 3 representantes. Ahora bien, ¿qué pasa si en este lugar de trabajo hay un conflicto colectivo, pero no hay sindicato? ¿Por qué? Porque hay 19 trabajadores. Si ustedes recuerdan, para que haya sindicato se necesita al menos de 20. Entonces aquí hay solo 19 trabajadores. Ellos
tienen la imposibilidad numérica de crear un sindicato. Así de sencillo. Pero tienen el conflicto colectivo de carácter económico. Y ahora pues quieren plantearlo ahí. Quieren seguir un procedimiento de conciliación. Porque también, o sea, también varios trabajadores se pueden ir a la huelga sin estar sindicalizados. Se preguntarán ustedes, la respuesta es que sí. Entonces, aquí vamos a ver nosotros, como no hay sindicato, pero los 19 trabajadores están empeñados en que esto se tiene que resolver, porque el patrón les está pagando muy tardíamente y su entidad está dedicándose a la venta de gel para desinfectar las manos y eso se está vendiendo bien. Entonces, aquí, damas y caballeros, ¿verdad? Vamos a ver que lo que se crea es una coalición y las coaliciones se hacen representar por delegados. ¿Cuántos delegados? También 3, ¿verdad? 3. Los sindicatos por representaciones, 3. Y las coaliciones por delegados, también 3. Ese es el número mágico. Y lo vamos a ver la otra semana o dentro de un par de semanas cuando volvamos a tener clases y estemos platicando de estas circunstancias y características. ¿Qué le parece? Entonces ya lo sabe. Los sindicatos por representación y las coaliciones por delegados. Así como se le... No me vaya a cambiar el nombre. Yo digo, ¿cuántas personas, por cuántas se compone una coalición? Usted va a decir, por 3 representantes. Eso está equivocado. Las coaliciones son por 3 delegados, o al revés. ¿Los sindicatos tienen 3 delegados? No. Los sindicatos tienen 3 representantes. Y las que tienen delegados son las coaliciones. ¿Estamos? Esto es como, para que se nos quede, es como decir que los sindicatos son el cacao y sus representantes son el chocolate, ¿verdad? Y que las coaliciones son, no sé, el sabor a fresa y los delegados son la jalea de fresa. O sea, tienen que estar asociados uno con otro. Usted no me va a decir que el chocolate viene de la fresa, ¿verdad? Entonces, por eso es de que es importante que también sepa disipar de que los sindicatos se hacen valer con representaciones y las coaliciones por delegados. Dicho esto, pasamos al último tema, y es sobre qué asuntos se tratan en los procesos colectivos. Al principio lo dije como introducción y ahora lo venimos a remarcar. ¿Qué? Modificar condiciones de trabajo. Algo en los pactos, se hizo un pacto colectivo de condiciones de trabajo, pero no se ha cumplido. Entonces, hay que modificarlo y esos asuntos se tratan acá. Las reinstalaciones extraordinarias, el comité consultivo y ejecutivo, solo así. Y eso es motivo de una reinstalación. Entonces, es ahí otro asunto que se trata. ¿Qué otras cuestiones? Las controversias sindicales. Mire, los sindicatos están ahí con el patrono. Resulta que el patrono, quienes les habían ofrecido un plan dental, ¿verdad? O sea, para que estuvieran viendo ahí cada año un dentista a los trabajadores, pues ahora el patrón se está echando atrás. Entonces, si ellos siguen el interés de que, ¿qué pasa? Si eso se negoció y ahora qué. Entonces, esa es otra situación. Y algo que es muy obvio de lo que acabo de platicar, que son los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Estos son, aquí mire, 1 y 1, dice que nos quedó el error de redacción, el 1 y el 2, ¿verdad? Pero bueno, el orden de los factores no altera el producto. Estos son básicamente los 2 asuntos principales, damas y caballeros, que se ven en los procesos colectivos laborales. Vean. Dicho esto, pues pasamos ya a la ronda de preguntas, que dice la primera: ¿cuántos suplentes debe tener el representante de empleadores en los tribunales de conciliación? La 2, principio del proceso colectivo que establece que las partes procesales requieren auxilio profesional. 3, principio del proceso colectivo que dicta que en el mismo pueden participar jueces en conocimiento legal. 4, ¿cuáles son las características de los procesos colectivos laborales? 5, ¿qué asuntos se tratan en los procesos colectivos laborales?
Ahí se las dejo por unos 5 segundos para que tomen nota, para que le tomen foto. Y si no, yo pues no sé si ya subiría mi clase, la verdad. Pues si no la han subido esta semana, seguramente para la otra ya la tendrán. Recuérdese que estas preguntas, por eso son de la semana 13, no vienen en el examen. Estas son para el examen final. Así que ahí se recuerda, ahí lo tiene listo. Y pues es la mejor forma, ¿verdad?, de reiterar esto. Bueno, muchas gracias por su atención. Aquí está cerrando ya eh, nuestra clase y ahorita voy a hacer una síntesis de lo que hoy hemos platicado. Eso es lo que vamos a hacer en breve, pero ya es el resumen que siempre hacemos o casi en todos los casos, ¿verdad?, logramos realizar. Bueno, hoy empezamos a platicar ya del colectivo, como ustedes se dieron cuenta. Hablamos en su momento y dijimos, vamos a ver el colectivo. Y vimos que los procesos colectivos de trabajo nos dan 3 alternativas para solucionar a los mismos. ¿Y cuáles son esas? Bueno, el arreglo directo, el proceso de conciliación y también el arbitraje. Esas son las 3 formas de solucionar los conflictos colectivos de carácter económico-social. Entonces, dicho eso, empezamos a evaluar cómo se componen los tribunales de conciliación y arbitraje. Dejamos pendiente de que se va a entrar aún más a fondo a hablar de estos en la siguiente sesión, porque dentro del programa así se establece. Entonces vimos nosotros de que está integrado por un juez de trabajo y previsión social, que es el primero que conoce justamente del caso. Este se va a hacer acompañar de 2 vocales, uno que es un representante de los trabajadores y que a su vez tiene 3 suplentes. Luego está el representante de los patronos, que en el mismo orden de ideas también tiene 3 suplentes. Entonces, eso es en esencia cómo se componen estos tribunales de conciliación y arbitraje. Los dos se componen igualito. Solo que uno es de conciliación y otro de arbitraje. Si alguien me está pensando, bueno, y los plazos y todo eso en su momento lo vamos a ver. Hoy, como usted se dio cuenta, la primera sesión, cuando se empieza con un tema nuevo, siempre es descriptiva y generalizada. Y empezamos a ver por eso los principios, porque es lo que inspira al resto, ¿verdad? Entonces, esté tranquilo ahí, ya vamos a entrarle bien a la materia de cada una de esas cosas. Luego, vimos que los principios de que todos los días y horas son hábiles, aquí sí, no importa que sea fin de semana, no importa que sea asueto, que haya feriado, no importa, ¿verdad? Simple y sencillamente todos los días y horas son hábiles. La otra era que se inicia con un juez unipersonal, indistintamente de la situación, siempre se inicia con un juez de trabajo y previsión social. Este es el que pasa a integrar dicho tribunal también, con los otros representantes que hace un momentito mencionamos. Luego dice que se utiliza para las reinstalaciones sindicales, por supuesto. Ahí se coloca el incidente, ¿verdad? Para que se dé esa reinstalación de los miembros del sindicato. Otro de los principios que también logramos establecer es que se requiere auxilio profesional. Aquí es forzado que tengamos que participar abogados, ¿verdad?, dentro del mismo proceso. Otra de la situación es que aquí existen los llamados jueces legos. Como dijimos, un juez lego es alguien letrado, es instruido, pero no es profesional del derecho. Entonces, aunque estén en peligro de extinción los jueces legos, pero así es como es, ¿no? Luego, pudimos haber evaluado las características del proceso colectivo laboral. Bueno, de los jueces vimos que me estoy comiendo ahorita, me estoy recordando algunos principios. Otro de los principios que vimos es que la resolución de conciliación no es vinculante para la huelga, pero cuando sí hay una resolución de arbitraje, pues ahí sí,
ahí sí resulta que eso sí es vinculante y hay que hacerlo. Luego dice que se pueden dictar sentencias, aunque realmente son laudos arbitrales, ¿no? Cuando se dicte, o resoluciones, que efectivamente son del tipo ultra petito o extra petito, ¿verdad? Más allá de lo que se pidió, lo que significa. Luego vimos que la prueba aquí tiene un sentido para poder valorarse más amplio. El juez pues sigue valorando en conciencia porque él es juez y sabe cómo hacerlo, pero sus dos personas que le asisten, que son sus vocales, ellos no son abogados, entonces ellos pueden definitivamente, según su leal saber y entender, resolver de la mejor forma el caso, como así consideren. Ya por último, en los principios vimos que la resolución dictada tiene carácter incluso para los terceros que no participaron. Qué fuertes dirán algunos, pero así es. En sus características vimos que se actúa en audiencias sucesivas y que las actuaciones se deberían de sentar en actas, aunque hoy en día dijimos que más quedan grabadas en audio, y que las partes deben hacerse representar. Si son sindicatos, con representantes, 3, y si son simples coaliciones, igual con 3, pero se llaman delegados. Así es. Por último, tratamos los asuntos que se veían en el colectivo. Vimos que las modificaciones de condiciones de trabajo, las instalaciones extraordinarias, controversias sindicales y todo lo respectivo a los pactos colectivos, ¿no? Eso fue, damas y caballeros, la sesión de hoy. Yo pues me estoy despidiendo de ustedes, agradeciéndoles justamente que le hayan dado seguimiento. Les invito a que se sigan cuidando mucho. Ya estamos hoy sí prácticamente entrando a la segunda ola de contagios en nuestro país. Cuídense mucho, por favor. Esto pues primeramente no nos va a afectar más si nosotros también ponemos de nuestra parte. Seamos obedientes, seamos cuidadosos. Usted dirá, pero ¿por qué tanto se los hago saber? Porque es de aprovechar los medios. He tenido personas muy cercanas ya que se han enfermado y hasta que han fallecido. Así después de que usted está estudiando, está preparándose, no, por una tontería no lo deje tirado. O peor aún, ¿verdad? Entonces, cuídense bastante. Muy feliz tarde.